Empezó el simposio con muy buen pie, con lo que nuestro hermano Brad trajo en la hora anterior. Y de hecho, mañana vamos a estar ampliando algunos de estos temas. Eric acaba de decir que yo iba a predicar la palabra. En realidad, lo que vamos a hacer es algo un poco diferente, porque vamos a estar haciendo un recuento histórico de cómo el Evangelio llegó a Hispanoamérica cuando todavía ni siquiera era Latinoamérica, cómo el Evangelio llegó a Hispanoamérica y cómo esa llegada del Evangelio a Hispanoamérica modeló mucho de lo que nosotros somos en el día de hoy como iglesia global. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé de su gracia en este recuento histórico, que más que historia es historia teológica, es similar al libro de los Hechos, donde Lucas nos habla del avance del Evangelio en los primeros siglos, pero lo hace desde una perspectiva teológica. Bueno, eso es básicamente algo así lo que vamos a hacer en la noche de hoy. Pero primero vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea con nosotros en esta hora. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias porque tú nos has dado de tu gracia en el día de hoy. El poder estar aquí, poder escuchar tu palabra, ser retados a la necesidad que hay, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo y mayormente en el sur global, donde se calcula la necesidad de más de 300,000 pastores nuevos cada año que nosotros necesitaríamos. Señor, pon en nuestros corazones un peso por tu iglesia para hacer la obra a la que tú nos has llamado. Ven, oh Dios, te lo rogamos, porque te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Yo conocí al Señor en el año 1977. Mi mejor amigo se convirtió al Señor, me invitó a una iglesia. En ese momento yo era agnóstico, o creía yo que era agnóstico. Pero lo que quiero traer a colación es que cuando yo visité por primera vez esa iglesia en verano de 1977, fue la primera vez que yo tuve un contacto significativo con cristianos en toda mi vida. Yo tenía casi 18 años de edad en ese tiempo y nunca en mi vida había tenido contacto con ningún creyente. De hecho, nunca en mi vida ni siquiera había abierto la Biblia. Pero traigo a colación este punto de la historia porque cuando nosotros miramos lo que era el Evangelio en República Dominicana hace 47, 48 años atrás, y lo comparamos con lo que es el Evangelio en el día de hoy, definitivamente, hermanos, ha habido un cambio enorme. Y el Señor nos ha permitido estar, creo que en casi todos los países de América Latina, con la excepción de Uruguay y Belice, y haber visto desde Brasil hasta México lo que Dios ha estado haciendo. Definitivamente, mis hermanos, algo muy bueno está pasando en América Latina en estas últimas décadas. Y nosotros debemos darle muchísimas gracias al Señor. Muchas personas convirtiéndose, un evidente amor por el Evangelio bíblico. Eso debe ser un motivo de profunda gratitud al Señor. Ahora, al mismo tiempo debemos estar conscientes, y creo que nuestro hermano Richard Pratt hizo un buen trabajo en la hora anterior para ayudarnos a ver esto a través de la carta de Pablo a Tito, pero debemos estar conscientes de que si queremos que ese fruto prevalezca en el tiempo, nosotros necesitamos iglesias locales sanas y líderes bien formados. Necesitamos iglesias locales sanas y líderes bien formados. En esta primera ponencia yo quisiera trazar, ya les decía al principio, la trayectoria histórica, teológica y espiritual de la iglesia evangélica, obviamente en América Latina, y mostrar cómo ese camino que nosotros hemos recorrido básicamente desde mediados del siglo XIX hasta el día de hoy ha moldeado nuestro liderazgo evangélico.
en muchas iglesias y en un sentido general. Mañana vamos a ver algunas estrategias para la formación de líderes sanos, pero hoy lo que quiero hacer básicamente es un recuento histórico y sacar algunas lecciones prácticas de esa historia. Cuando el cristianismo, y lo digo muy entre comillas, llegó a Hispanoamérica, vino atado al proyecto colonial. Un siglo después de la llegada de Colón, en el año 1492, la corona española había impuesto su dominio en buena parte de la región bajo el pretexto de evangelizar estas tierras. Y otra vez uso la palabra evangelizar entre comillas. Esa empresa colonizadora no solamente trajo consigo los errores doctrinales del catolicismo romano, sino también métodos coercivos de conversión. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que los católicos romanos llegaron aquí teniendo en una mano la cruz y en la otra el arcabuz. Era o te conviertes o te mato. El famoso requerimiento, que fue un documento publicado en el año 1513, exigía a los nativos de estas tierras reconocer la autoridad del Papa y del Rey de España, así como permitir la predicación del supuesto evangelio que predicaba el catolicismo. Si se negaban, se justificaba la guerra y la esclavitud, y la excusa que ponía el documento es tal como hicieron los israelitas en la conquista de Canaán. Muchos de los que no se rebelaron, porque hubo varias rebeliones, incluyendo aquí en la Hispaniola, pero muchos de los que no se rebelaron adoptaron ritos católicos mientras mantenían sus prácticas paganas. Y así nació un sincretismo que perdura hasta el día de hoy. La religiosidad sacramental del catolicismo romano mezclado con animismo y santería. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque esa práctica o esa mezcla preparó el terreno para alguna de las expresiones extremas del neopentecostalismo que nosotros comenzamos a ver en el siglo XX y que todavía vemos en el siglo XXI. Extremos que nada tienen que ver con el evangelio de Cristo, como veremos en un momento. Es brujería disfrazada de cristianismo. El catolicismo romano dominó religiosamente Hispanoamérica por siglos hasta las guerras de independencia. Yo sé que algunos de ustedes hace ya unos cuantos años que pasaron por la escuela, así que déjenme darles algunos datos que seguramente vieron en el bachillerato. Durante los años 1810 a 1825, España perdió casi todas sus colonias americanas. En 15 años. En ese contexto comenzó a penetrar el protestantismo por medio de inmigrantes y sobre todo a través del movimiento misionero que arrancó muy tímidamente a mediados del siglo XIX. Uno de los primeros misioneros que vinieron aquí fue Diego Thompson, que llegó a la Argentina en el año 1815. Estamos hablando de esfuerzos muy tímidos, pero eso iba a tomar un giro sorprendente a mediados del siglo XX. Y para que ustedes puedan dimensionar lo que estamos hablando, pero perdón, déjenme volver un poquito atrás. Hermanos, yo quiero que nosotros veamos la historia como lo que es. La historia es los decretos de Dios en el tiempo. Dios es el soberano de la historia. Y yo estaba pensando cuando veía lo de las guerras independentistas y cómo Dios usó esas guerras para que el evangelio pudiera penetrar. El catolicismo romano nos tenía secuestrados. Y yo pensaba, wow, Dios usó a Simón Bolívar, Dios usó a José de San Martín, Dios usó a Miranda, Dios usó a Sucre. Ellos no lo sabían. Pero en la providencia del Señor, Dios estaba abriendo camino para que el evangelio pudiera llegar a estas tierras. Increíble. En el año 1900 había 50,000 protestantes en toda América Latina. 50,000.
1 millón en 1930. 5 millones en 1950, 10 millones en 1960, 20 millones en 1970. Para el año 2000 el número de los evangélicos rondaba los 100 millones y para el año 2020 el número ascendía a unos 540 millones. 540 millones. Obviamente, hermanos, tenemos que entender que la etiqueta de evangélico, y ni hablar de la etiqueta protestante, pero sobre todo la etiqueta evangélico, es muy amplia para las personas que hacen encuestas. Todo el que no es católico es evangélico. Ahí están los testigos de Jehová, ahí están los mormones, ahí están los adventistas del séptimo día. Pero aún tomando eso en cuenta, 500 millones es mucha gente. El número es alto. Mis hermanos, nosotros debemos estar infinitamente agradecidos al Señor por el trabajo heroico, porque no podemos llamarlo de otra manera, de hombres y mujeres que vinieron a América Latina a traernos el evangelio, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias. Lean las cartas de Cardi, el hombre que trajo el evangelio por Samaná. Lean las cartas de Tyndale. Ustedes se van a sorprender de lo que significó para esa gente llegar a nuestra isla para traernos el evangelio. Miren, si nosotros estamos aquí hoy, es porque Dios en su soberanía quiso usar a estos hombres y mujeres que nos trajeron su palabra. Ahora bien, la llegada del evangelio a nuestra región no sucedió en un vacío. Recuerden, el movimiento misionero toma impulso a partir del 1900, aunque hubo misioneros antes, pero el movimiento misionero toma su impulso a partir del año 1900 y muchas cosas o algunas cosas estaban pasando en los Estados Unidos mayormente. De manera que nosotros no podemos de ninguna manera desligarnos de lo que estaba sucediendo en Norteamérica cuando el evangelio comenzó a llegar a nuestra región. Así que lo que quiero que veamos ahora es algunas de las influencias que marcaron el evangelio en Latinoamérica, algunas que nos formaron y otras que nos deformaron. Pero esto es importante porque conocer el presente nos va a ayudar a entender la tarea que nosotros tenemos por delante. Así que esto no es mera historia, es historia con un propósito. La primera de esas influencias que quisiera mencionar aquí por el impacto tan profundo que tuvo en el entendimiento que muchos tienen en el día de hoy del evangelio y del evangelismo es Charles Finney. Charles Finney. Aunque muchos lo llaman el padre del avivamiento moderno, las tesis de Finney son funcionalmente pelagianas y son incompatibles con el evangelicalismo ortodoxo. Muchos de ustedes saben quién era Pelagio, no voy a meterme en ese tema ahora, pero por un lado Charles Finney rechazó que la justificación del pecador sea forense, es decir, sea una declaración legal de parte de Dios en la que Dios absuelve al culpable por la justicia perfecta de Cristo que nos es imputada por medio de la fe. O sea, Finney rechazó la justificación por la fe como una imputación de la justicia de Jesucristo. Él admitía que el pecador es tratado como justo, pero no por una imputación de la justicia de Jesús, sino debido a una amnistía divina sin base en la justicia de Jesucristo. Y mis hermanos, esto es absolutamente contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Solo basta con leer Romanos entero, pero si quieres más específicamente Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, la carta de Pablo a los Gálatas, que dice
Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Romanos capítulo 4 Pablo habla de aquellos a quienes Dios imputa justicia sin obras. Y la palabra imputación básicamente lo que significa es que cuando nosotros confiamos en Jesús, nuestros pecados son echados a Él en la cruz, su justicia perfecta es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Del mismo modo, Charles Finney negó la expiación sustitutiva, es decir, que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, negó el pecado original, negó la depravación total, así como el hecho de que la regeneración es una obra monergística obrada en el pecador por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de una obra monergística, lo que estamos hablando es que la regeneración es obrada únicamente por la obra del Espíritu Santo. Tú y yo no hicimos absolutamente nada para nacer en este mundo. No le enviamos una carta a nuestros padres para que nos engendren. Bueno, de la misma manera tampoco os enviamos una carta al cielo para que Dios nos haga nacer de nuevo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero según Finney, el nuevo nacimiento depende enteramente de una decisión humana. Tú naces de nuevo porque tú decides nacer de nuevo. Y obviamente aquí es donde la teología de Finney impactó su método evangelístico. Si la salvación descansa en la elección del hombre, el énfasis se desplaza de la obra soberana de Dios al acto voluntario del oyente. Es por eso que en el evangelio finneyano, lo central no es explicar y aplicar el sentido del texto bíblico, sino mover al pecador a hacer una decisión. Yo recuerdo cuando era todavía un jovencito que me estaba preparando para el ministerio, el seminario donde yo estudiaba hizo un viaje a Honduras. Y recuerdo perfectamente estar sentado en una iglesia donde el predicador expuso por 25 minutos más o menos el pasaje de las Escrituras. No recuerdo bien ni siquiera lo que expuso, pero luego se pasó 30 minutos haciendo un llamado a los pecadores para que se levantaran, vinieran al frente, levantaran su mano. 25 minutos de exposición, 30 minutos de llamado. Eso es evangelismo finneyano. Una consecuencia muy lamentable de este nuevo evangelismo fue confundir la conversión verdadera con una mera profesión externa. Es decir, las personas se convierten en el momento en que pasan al frente, levantan su mano, hacen la oración del pecador. Ese decisionismo fue muy evidente en las grandes campañas evangelísticas que se llevaron a cabo en toda Hispanoamérica, sobre todo a partir del año 1970, donde se popularizaron esquemas simplificados como las 4 leyes espirituales, desligados completamente de una clara doctrina de la conversión del pecador. Hermano, miren, déjenme hacer un disclaimer aquí, déjenme decir algo porque debo abrirles mi corazón. Yo sé que varios de los puntos que vamos a estar tocando aquí hoy pueden ser controversiales, estoy muy consciente de eso, pero la historia es la historia y tenemos que narrar la historia tal cual ocurrió. Porque si no entendemos nuestro pasado, no vamos a entender nuestro presente y por lo tanto tampoco vamos a entender lo que falta por hacer. Así que lo que quiero decir es, en otras palabras, mi intención no es ofender gratuitamente. Mi intención es tratar de entender qué fue lo que pasó para traernos a donde estamos. Otro fenómeno clave del siglo XIX, comienzos del XX, fue el surgimiento del liberalismo teológico
y obviamente la reacción que produjo el liberalismo. Durante los años de 1865 al 1917, el cristianismo enfrentó un reto formidable debido al surgimiento del darwinismo, la alta crítica y la psicología freudiana. Era como si de repente todo lo que se daba por sentado hasta este momento no era así. Así nace el liberalismo como un intento de salvar al protestantismo, librándolo de las tradiciones. De ahí el término liberal. O sea, era una liberación. Estamos librando al cristianismo de tradiciones arcaicas para que el cristianismo pueda sobrevivir. Según ellos, los rápidos cambios que se estaban suscitando en el mundo académico requerían una nueva interpretación de la fe cristiana. El resultado fue una religión humanista que puso la experiencia humana por encima de la Biblia, convirtió los milagros y la resurrección en meras metáforas, redefinió el pecado, la expiación y la justificación como asuntos principalmente éticos o terapéuticos y presentó a Jesús más como un ejemplo moral que como el Salvador que murió en una cruz y resucitó al tercer día. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Ok. Por supuesto, el evangelicalismo no se quedó cruzado, gracias al Señor, ante este ataque. Y en 1919 se funda la Asociación Mundial de Fundamentos Cristianos, de ahí el fundamentalismo, con el propósito de combatir la teología liberal. Así que así nace el fundamentalismo. Y debo decir, mis hermanos, que en un tiempo de mucha turbulencia, estos creyentes como Gresham Machen levantaron un bastión de defensa de las doctrinas cardinales del cristianismo. Fundaron institutos bíblicos, seminarios, editoriales, revistas, pero lamentablemente en algunos círculos, y estoy siendo cuidadoso aquí, en algunos círculos fundamentalistas se produjo una subcultura evangélica que tendía a mirar con desconfianza la academia, sobre todo la academia secular, al tener que adoptar una postura defensiva contra la secularización promovida por el liberalismo. Algunos fundamentalistas se retiraron de la arena pública, sobre todo de las universidades. Y de hecho, yo recuerdo hermanos de mucho tiempo atrás que me contaban cómo en su época no era muy bien visto que los jóvenes evangélicos fueran a estudiar a una universidad, a hacer una carrera, sobre todo una carrera de artes o de humanismo. No me refiero a humanista en el sentido filosófico, sino estudiar filosofía, estudiar historia. O sea, para algunos decían, bueno, yo prefiero que mi hijo sea bruto pero piadoso. Y la pregunta es, ¿acaso tenemos que hacer esa falsa dicotomía? No tenemos que hacer esa falsa dicotomía, porque nosotros estamos llamados a amar a Dios, no solamente con todo nuestro corazón, no solamente con todas nuestras fuerzas, sino también con toda nuestra mente. De igual manera, estos círculos fundamentalistas generaron códigos de conducta que debían seguirse estrictamente. Y algunos aspectos de esta subcultura evangélica fueron exportados a América Latina, donde el legalismo y la desconfianza de lo académico llegaron a formar parte del ADN de muchas iglesias evangélicas en sus inicios. De hecho, yo recuerdo perfectamente cuando en verano de 1977 fui entrevistado para bautizarme. Y la pregunta era la siguiente: ¿tú vas al cine? A mí nadie me preguntó qué yo pensaba del evangelio. A mí nadie me preguntó
¿Por qué yo creía que yo era salvo? La pregunta es, aunque ustedes no lo crean, hermanos, yo llegué a Cristo con una melena. Yo sé que es difícil de creer. Sí es difícil de creer. Pero durante toda mi adolescencia, mis orejas nunca vieron la luz del sol. Cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que me pidieron fue que me pelara. Entonces, esa era la preocupación. No ir al cine, cortarse el pelo, eran códigos que había que seguirlos muy estrictamente. Ideas como seminario es igual a cementerio. ¿La han oído? ¿No? Bueno, yo sí la oí. En no pocas iglesias se desaconsejaba estudiar teología formal. Te vas a enfriar. De hecho, yo recuerdo, yo fui a un seminario con 18 años, decidí dejar mi carrera e irme a un seminario. Y cuando yo regresé de vacaciones, mucha gente comenzó a decir, Sugel no es el mismo, ha cambiado, ahora está frío y no sé cuántas cosas más. Así que yo no estoy hablando de nada que yo haya leído en un libro. Lo cual, obviamente, hubo que sustituirlo por cursillos rápidos de fin de semana para formar pastores. Pastores jóvenes que querían hacer una maestría, por ejemplo, eran vistos con sospecha. El éxito medido por separación, no por fruto, esa fue otra consecuencia. O sea, se celebraba el no hacemos, ponle ahí, llena tú la raya. No hacemos ni esto, ni aquello, ni lo otro. En vez de medir el éxito por amamos mejor, ¿ven? Discipulamos mejor, entendemos mejor las Escrituras. Otro movimiento, y aquí sí quiero andar con cuidado. Otro movimiento que tuvo un enorme impacto en las iglesias latinoamericanas fue el dispensacionalismo. Sobre todo en su versión popular. Y aquí es justo hacer una diferencia entre el dispensacionalismo académico, donde encontramos biblistas muy serios, y el sensacionalismo profético, lo que algunos le llamaban en mi tiempo escatología ficción, promovido por publicaciones como los libros de Hal Lindsey. ¿Recuerdan eso? ¿No? Sí, yo sí lo recuerdo. O novelas como Dejados Atrás de Tim LaHaye y de Jerry Jenkins, y después la película y la serie. Lamentablemente, lo que más impactó a América Latina no fue lo primero, sino lo segundo. Es decir, ese sensacionalismo profético. Por otra parte, algunos dispensacionalistas promovieron sin quererlo una separación de el cristianismo actual con el cristianismo histórico. ¿Y esto por qué? Bueno, escuchen por ejemplo un escritor dispensacionalista como Oswald Smith, que dijo lo siguiente: conozco muy pocos de los comentarios del pasado que sean confiables cuando se trata de profecías. Casi todos ellos espiritualizan las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. Debo decir, hermanos, que eso es una caricaturización completa de los comentarios del pasado, pero bueno, y confunden el reino con la iglesia. Por consiguiente, sus interpretaciones no tienen ningún valor. Es decir, todos los comentarios que se escribieron antes de Juan Nelson Darby, ninguno tiene valor, por lo menos en el aspecto escatológico. El problema es que si bien esta desconexión histórica se limitó en sus inicios al tema de la escatología, en Latinoamérica se extendió a muchos otros aspectos doctrinales. Y mis hermanos, este es un divorcio que ha producido lamentablemente una ignorancia generalizada de muchos de los teólogos del pasado, impidiendo que nos beneficiemos de su legado.
Hoy día muchos evangélicos no serían capaces de diferenciar a John Owen de Joel Osteen. Eso es una realidad. Escuchan hablar de Jonathan Edwards y piensan que es lo mismo que hablar de Cash Luna o de Guillermo Maldonado. Hermanos, esto no es una broma. Esto es algo sumamente serio. La iglesia de Cristo no nació en el año 2000. La iglesia de Cristo tiene 2000 años. Y nosotros debemos beneficiarnos del quehacer teológico de 2000 años que tenemos a nuestra disposición. En ese mismo contexto, yo le dije a ustedes que iba a tratar temas que pueden ser conflictivos, pero debemos mencionar también el surgimiento del pentecostalismo. Pero aclaro, este es un fenómeno enorme y muy diverso. Enorme y muy diverso. Donde el pentecostalismo se aferró a las escrituras, promovió el fervor evangelístico, promovió la vida de oración, promovió un pastoreo cercano. Al mismo tiempo, ese mismo pentecostalismo que trajo cosas tan buenas, reforzó la tendencia a separarse de los buenos teólogos del pasado. ¿Por qué? Bueno, porque no tenían la misma perspectiva de los dones extraordinarios del Espíritu. Y es como, ¿para qué leer a estos teólogos fríos que no entendían el mover del Espíritu Santo? Así que lo que comenzó con el dispensacionalismo se andó todavía más con el pentecostalismo. Y de verdad, creo honestamente que fue probablemente sin querer, sin ver la implicación de todo esto. En ese mismo tenor, también contribuyó a una sospecha por el estudio profundo de la teología. La letra mata. Algo que, por cierto, en el contexto de 2 Corintios 3 no tiene absolutamente nada que ver con el estudio. Tiene que ver con la ley de Moisés. No con estudiar a John Owen, o a Calvino, o a Edwards. Esta sospecha, mis hermanos, ha tenido un impacto devastador en muchas iglesias evangélicas. Por otra parte, en el seno de este movimiento han surgido varios grupos con doctrinas muy diversas que se han apartado del pentecostalismo clásico, como es el caso del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. Este supuesto evangelio promete prosperidad en términos de salud y riquezas siempre que sepamos hacer las inversiones correctas en términos de diezmos y ofrendas, obviamente. Mis hermanos, este movimiento se ha difundido masivamente en Latinoamérica, inoculando a millones contra el verdadero evangelio de Cristo y aún confundiendo a muchos que no poseen, o sea, muchos que están en iglesias evangélicas, pero que no poseen suficiente claridad doctrinal como para discernir el error de la verdad. Hace unos años yo tuve que escribir un artículo acerca de la psicología del Evangelio de la Prosperidad. O sea, ¿cómo es que funciona el Evangelio de la Prosperidad psicológicamente? ¿Por qué es que atrae tanto? Así que yo decidí entrevistar a un hermano muy querido que pasó 10 años en una iglesia del Evangelio de la Prosperidad. Y yo le preguntaba, ven acá, ¿cómo fue que tú llegaste ahí? Porque tú vienes de una iglesia pentecostal tradicional. Y dice, bueno, yo llegué a esta iglesia y el lenguaje me sonaba muy similar a lo que yo oía en mi iglesia. Y al no estar doctrinalmente entrenado, finalmente se confundió. Aunque después me dijo algo interesante, yo fui atrapado por la codicia. Hermanos, estar en una iglesia del Evangelio de la Prosperidad es como estar en un casino. O sea, tú ofrendas y esperas la bendición de Dios. Si no te llega es porque no tuviste suficiente fe o porque tal vez no diste lo suficiente. Así que tú vuelves y ofrendas otra vez. Es como apostar al rojo o apostar al negro.
Es un casino bíblico. Este falso evangelio, mis hermanos, posee más puntos en común con el hinduismo, las filosofías orientales, lo oculto y una perspectiva pagana de la vida que con el cristianismo. Y eso es, como decía Richard Pratt en la hora anterior, lo que muchos preciosos hermanos salvados por la gracia están escuchando en el día de hoy. Un quinto movimiento que mencionaré muy brevemente es la teología de la liberación. La teología de la liberación. Esta teología nace en América Latina a finales de los 60 como una denuncia profética ante la injusticia y la opresión, pero tomando prestadas herramientas marxistas y leyendo la Biblia como un manual de emancipación sociopolítica. O sea, en vez de ver una historia de redención que fue planeada y decretada en la eternidad por el Padre en conversación con el Hijo y el Espíritu, obviamente estoy hablando como humano, Dios tenía el plan de la salvación desde toda la eternidad porque Dios no aprende nada. Dios lo sabe todo, Él es omnisciente y lo sabe desde toda la eternidad. Yo no entiendo eso, ni tú tampoco. No. Si alguien me dice a mí que entiende la omnisciencia, probablemente te voy a decir, yo creo que tú no estás entendiendo lo que es la omnisciencia. Yo puedo entender la declaración teológica de la omnisciencia, pero yo no entiendo cómo un ser puede existir desde siempre y saber todo lo que sabe desde siempre. No lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Yo no. Ok, pero de más está decir que los creyentes debemos acordarnos de los pobres, los creyentes debemos estar en contra de la injusticia, de la desigualdad y de la opresión. El peligro está en confundir el evangelio con un proyecto político y leer la Biblia como si fuera un manifiesto de emancipación social. Los teólogos de la liberación leen el Éxodo, leen a los profetas menores, todo lo ven a través de ese lente. La teología de la liberación convierte a la iglesia en una especie de ONG, básicamente, y termina eclipsando el verdadero significado de la obra redentora de Cristo. Ahora, yo debo decir que en República Dominicana la teología de la liberación no tuvo prácticamente ningún efecto, ningún impacto. Sin embargo, es penoso, pero yo escucho a cristianos en el día de hoy usando exactamente el mismo lenguaje que promovían los teólogos de la liberación. Y si no nos cuidamos, nos van a meter gato por liebre. Y por eso lo menciono aquí. Ok, mis hermanos, a la luz de estas influencias, ¿cuáles son algunos de los rasgos del liderazgo evangélico latinoamericano? Bueno, déjenme comenzar por lo positivo. Por un lado, tenemos pastores y líderes con un gran celo por evangelizar, con un gran celo por plantar iglesias, perseverantes en contextos muy adversos, cercanos al rebaño de Dios, con hábitos de oración y sacrificio admirables, digno de imitar. Mis hermanos, la iglesia latinoamericana está llena de pastores que sirven con muy pocos recursos, con salarios inestables y que sin embargo aman al rebaño de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es un regalo. Eso es un regalo. También debemos reconocer que gracias al esfuerzo de instituciones como estas, Seminario Teológico de Santiago, y de iglesias que han tomado en serio el discipulado, tenemos un cada vez más creciente número de pastores y de líderes en las iglesias bien formados teológicamente. Y debemos dar muchísimas gracias al Señor por eso. Ahora, junto a estas fortalezas evidentes, también encontramos algunas debilidades preocupantes. En primer lugar, una predicación muy deficiente. Estoy generalizando, hermanos. Obviamente hay buenos expositores y gloria al Señor por ellos en América Latina. Estoy hablando de un aspecto general, una predicación deficiente. En muchos púlpitos abunda la predicación temática
moralizante e incluso mística, mientras que escasea la exposición de libros completos en su propio contexto. Mis hermanos, donde no hay exégesis, la iglesia vive de frases pegajosas, de frases impactantes, pero con poco contenido bíblico. Y por lo tanto no alimentan a nadie. Hace que la gente diga amén, pero no están alimentando al rebaño. No te compliques con doctrina, solo busca su presencia. Y la gente dice amén. ¿Y cómo yo puedo buscar la presencia de un Dios que yo no conozco? Amén. No necesitas iglesia, tú eres la iglesia. De verdad. O sea, yo soy la iglesia. Dios es un caballero. Él no entra si tú no le abres. Y la gente dice amén. El único problema es que eso no está en la Biblia. En segundo lugar, una eclesiología débil. Y esto lo digo con mucha pena, hermanos. Yo creo que Dios en su gracia me ha permitido conocer mucho del mundo latinoamericano. Y lo que estoy diciendo es con base. Muchas iglesias evangélicas en América Latina ni siquiera tienen membresía. Tú le preguntas, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? O los que vienen todos los domingos. Sí, pero ha habido un compromiso de parte de una persona arrepentida a amar a sus hermanos, ser edificados por ellos, aún ser plausible de la disciplina bíblica si peca. No. Y en iglesia donde hay membresía, tristemente no siempre la membresía es significativa. Es decir, yo puedo tener personas en una lista de miembros, pero eso no quiere decir que todos y cada uno de esos nombres en esa lista están de todo corazón involucrados en sus iglesias locales. Entonces es una membresía no significativa. La pluralidad de ancianos es rara vez practicada, y ni hablar de la disciplina bíblica. Tenemos una eclesiología débil. En tercer lugar, carencia de sanidad doctrinal. Hermanos, debido a la sospecha por el estudio profundo de la teología que ya mencionamos, vemos que se profesa amor por la Biblia, pero al mismo tiempo hay poca lectura de ella. Yo no amo este libro si yo no leo este libro. Hay poco conocimiento de la historia de la iglesia o de la historia de la redención. Hay poca reflexión doctrinal. Y a veces esto se excusa con lo importante es el corazón. Como si pudiéramos separar la mente del corazón. En cuarto lugar, una inclinación al pragmatismo y a buscar plataforma. Una inclinación al pragmatismo y a buscar plataforma. Se termina midiendo el ministerio o el éxito ministerial por lo que funciona. Por lo que funciona en términos de números, en términos de impacto. Y hoy que, ¿verdad?, somos adictos a las redes, en términos de likes. Más que por fidelidad a la palabra. Bajo la presión de dar resultados o de producir resultados, el líder aprende a producir antes que a pastorear. Eso es muy importante. Y a construir una marca, en inglés le llaman un branding, una marca antes que construir una iglesia. De ahí nacen las celebridades, de ahí nacen los atajos ministeriales y un triunfalismo
que maquilla los pecados, sobre todo de sus líderes, en lugar de confesarlos y tratarlos bíblicamente. Y después nos preguntamos, ¿por qué hay hombres que de repente terminan estrellándose contra una pared? En quinto lugar, una tendencia al caudillismo eclesiástico. Una tendencia al caudillismo eclesiástico. Miren, mis hermanos, nuestra historia política increíblemente ha dejado su huella en la iglesia evangélica. Y en muchos lugares esperamos hombres fuertes más que tener un equipo de ancianos. O sea, yo quiero esa figura fuerte en vez de tener un equipo de pastores donde todos son pastores. En vez de formar sucesores, hay pastores que se aferran a la silla. Igual que lo harían en cualquier partido político. Mis hermanos, esto asfixia a la iglesia y corta la transmisión de liderazgo a la siguiente generación, que es de lo que estamos hablando en este simposio. 4 necesidades impostergables. A la luz de este diagnóstico, permítanme señalar 4 necesidades impostergables, algunas de las cuales vamos a desarrollar a partir de mañana, con más calma. En primer lugar, una necesidad impostergable: volver a la iglesia local como centro de formación de líderes. Volver a la iglesia local como centro de formación de líderes. Hermanos, esto es tan obvio en la Escritura. La gran comisión no es solo evangelizar, es hacer discípulos que se integren a iglesias locales. ¿Saben cuál es el problema? Nosotros hemos divorciado Mateo 28 de Mateo 16. ¿Qué dice Jesús en Mateo 16? Yo edificaré mi iglesia. Él está edificando su iglesia. Ok, ¿cómo Él va a edificar su iglesia? A través del cumplimiento de la gran comisión. Id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos, que es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia local, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la gran comisión. Bueno, es en el contexto de la iglesia que obedece esa gran comisión donde se forman líderes. Es en ese contexto, no en los seminarios. Hermanos, los seminarios son una ayuda para la iglesia, pero son un problema cuando se convierten en un sustituto de la iglesia. Ningún seminario puede sustituir lo que pasa en una iglesia, en un cuerpo vivo de creyentes. Y hermanos, yo no estoy en contra de los seminarios. Por eso estoy aquí. Y enseño por lo menos en 2 seminarios. Segundo, necesitamos recuperar la predicación expositiva como norma. La predicación expositiva como norma. La iglesia vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos pastores y predicadores que alimenten al rebaño con todo el consejo de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Sin ese fundamento, cualquier reforma será mucha espuma y poco chocolate. Tercero, no lo voy a ampliar porque ya Pratt se dedicó a eso en la hora anterior. Formar hombres de carácter, no celebridades y mucho menos influencers. 1 Timoteo 3, Tito 1. Pablo coloca la piedad antes que los dones. Necesitamos procesos de evaluación bíblicos a la hora de elegir nuevos líderes. O sea, necesitamos ir a través de todas las características de 1 Timoteo 3, de Tito 1 y preguntarnos si el hombre que estamos colocando en el ministerio pastoral tiene ese perfil. Necesitamos mentoreo, necesitamos fomentar una cultura de rendición de cuentas en la iglesia. Y cuarto, vencer la fobia académica a través de un discipulado profundo. Vencer la fobia
académica, a través de un discipulado profundo. Hermanos, yo no estoy hablando de un elitismo intelectual. Estoy hablando de amor por la verdad. Estoy hablando de amor por Dios que se revela en su palabra. Necesitamos más teología sistemática, no menos. Necesitamos más teología bíblica, es decir, entender el desarrollo de la historia redentora desde el protoevangelio de Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. Necesitamos eso. Necesitamos historia de la iglesia. Necesitamos bibliotecas esenciales en español. Y hermanos, gloria al Señor por lo que está pasando hoy. Yo creo que Pratt tiene razón, vivimos en la mejor época. Yo recuerdo cuando yo me convertí, encontrar un buen libro en español no era nada fácil. Hoy día se publica un libro en inglés y a veces al año siguiente ya sale en español. ¡Qué bendición! Pero, ¿de qué sirven los libros si no los leemos? Necesitamos más lecturas de buenos libros del pasado y del presente. Hermanos, el obrero aprobado es un estudioso humilde, no un improvisador. Es un estudioso humilde, pero no un improvisador. Quiero cerrar con dos palabras, una de ánimo, otra de exhortación. La primera: hermanos, Cristo ama a su iglesia también en América Latina. Cristo ama a su iglesia en América Latina, más de lo que nosotros la amamos. Él prometió edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, y eso incluía América Latina. Así que no estamos tratando de rescatar una causa perdida. No. Estamos cooperando con el Señor de la mies, a quien nadie va a poder vencer. Palabra de exhortación. Mis hermanos, el camino de la verdadera reforma pasa por la formación de líderes. El camino de una verdadera reforma pasa por la formación de líderes. No habrá iglesias sanas sin pastores que prediquen la palabra con fidelidad, que vivan bajo la cruz y que sirvan al rebaño con humildad. Si sembramos la escritura con constancia, si modelamos una eclesiología bíblica, si priorizamos el carácter por encima del brillo, el Señor hará lo que siempre hace: preservar el evangelio para las generaciones venideras. El futuro liderazgo en América Latina no depende de una estrategia ingeniosa. Depende de años formando a unos pocos que formarán a otros. Jesús se pasó 3 años y medio con 12 hombres y uno de ellos era un traidor. Y cambió el mundo. 3 años, 12 hombres, y aquí estamos, predicando el glorioso evangelio de nuestro precioso Señor. Así que no necesitamos ser genios, necesitamos ser bíblicos. Y de eso estaremos hablando el resto de esta conferencia. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos anime. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, de hablar de estas cosas que son tan relevantes, tan importantes para el futuro de tu iglesia en nuestros países latinoamericanos. Oh Padre, bendice a cada hombre que se encuentra aquí en este lugar. Te damos gracias por cada uno de ellos, por los ministerios que representan, y te pedimos, oh bendito Señor, danos de tu palabra este fin de semana. Anímanos con tu palabra para salir de este lugar con la determinación de hacer lo que hay que hacer para la gloria de tu nombre y para el bien de tu pueblo, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.